Ya, estamos acá, entonces ya llegamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de los conversatorios de los viernes, organizados por la Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso. En esta ocasión, este viernes, nos congrega un tema bastante importante, por no decir muy importante, y lleva por nombre Las niñas como prioridad para el cambio social. Antes de presentar a nuestras invitados de este viernes, queremos decir que uno de los objetivos de este conversatorio es presentar las distintas iniciativas que se están gestando y que ya vienen con un trabajo anterior, entre las muchas que hay, y que trabajen orientados bajo el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es lo más importante. Entonces, dicho esto, voy a pasar a... Bueno, estoy muy contenta con el grupo que estamos hoy día y los voy a presentar para que después dar absoluta libertad de palabra a los y a las invitadas. Vamos a empezar con Tabata, que es la representante de la niñez en este conversatorio. Tabata, sabemos que participó en un taller de la Casa de los Peces, que es un colectivo, organización que trabaja con infancia, con niñez en Valparaíso, y ella voluntariamente ha querido estar esta noche y con la autorización de su mami también, para conversar con nosotros. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La representante de la niñez en este conversatorio. Ay. También tenemos con nosotros a Connie Niena, que ella estudió pedagogía en castellano en la UPLA y pertenece al proyecto educativo. Que participó. ¿Perdón? Voy a cerrar mi micrófono. Ya, seguimos. Fue un pequeño... Ella pertenece al proyecto educativo Crecer en Tribu, que lleva algo más de un año y que funciona dentro del espacio Chacana, donde también funcionan otros proyectos educativos orientados a la niñez. Y también es parte de la Biblioteca Popular de la Casa de la Quebrada, que está ubicada en Forestal y que es un trabajo territorial donde también se hacen talleres y juegos y están en permanente actividad, creando un lugar, un espacio seguro y de protección para la niñez del sector. Luego tenemos otra invitada que es Ana Valenzuela Hernández. Ana es porteña del Cerro Larraín. Lleva 24 años trabajando en una escuela con niños y adolescentes con discapacidad auditiva. Profesora de educación diferencial, con mención en audición y lenguaje, amante del arte, la expresión y las diferentes formas de comunicar, convencida de que el compartir permite construir aprendizajes con bases sólidas. Y finalmente tenemos a los integrantes de Fideos con Salsa, ¿ya? Que es un colectivo de educación y comunicación popular que se forma al alero del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía Ciudadana en el inicio de la pandemia, con el objetivo de generar un canal de comunicación y expresión para los niños, niñas y adolescentes que están en sus casas. Además, también quieren levantar una propuesta educativa pedagógica inspirada en la pedagogía del hacer y en la cultura local de Valparaíso y entregar herramientas a padres para seguir el proceso educativo en casa. Y dentro de Fideos con Salsa, su podcast está a cargo está en la radio, es la Radio Cercana. Bueno, había otra invitada que lamentablemente no pudo llegar, así que bueno, somos nosotras y nosotres. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto tenerlos acá. Tenemos harto de conversar, es un tema enorme que seguramente no vamos a poder hablar todo hoy, pero quiero dar primero invitación para hablar y conversar con Tabata,
para que ella nos cuente cómo ha estado en este tiempo de cuarentena. ¿Qué ha sentido? O lo que quiera decir. Tabata, todo tuya la pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo me he sentido más o menos relajada, pero también con mucho aburrimiento, por no poder hacer cosas que antes podía hacer, como salir. Ya. Y, y también un poco de cansancio porque a veces se me han acumulado un poco las tareas y no tengo como tiempo más o menos para descansar un poco, pero después sí puedo descansar. Ah, claro, ya lleva mucho tiempo. Oye, Tabata, cuéntame, ¿y tú estás en clases, cierto? Sí. ¿Y tus compañeros o compañeras qué te dicen? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Te han contado algo? ¿Han conversado? También con nuestra profesora hablamos como sobre nos sentíamos con lo de la cuarentena y todo. Y muchos decían también que se sentían aburridos o cansados. Ya. Sí, quieren salir. ¿Qué es lo que más extrañas de la no cuarentena o de antes de la cuarentena? Como ver a más personas Mm, o ir al colegio y estar con nuestros compañeros. claro. Sí, pues, es aburrido estar encerrado. O también antes que íbamos casi todos los días yo con mi mamá a la casa de mis abuelos a tomar once con ellos. Y ahora no Claro. podemos. ¿Hace cuánto que no ves a tus abuelos? Ayer justo pudimos ir a verlos porque además mi mamá tenía que comprar, entonces aprovechamos de ir a verlos. Ay, qué bueno. Oye, Tabata, y dime tú, ¿tú sientes que los niños, a ti, bueno, los niños y las niñas del mundo, digamos, eh, pueden hacer algo por, por todo lo que está pasando, que pasan cosas malas, que hay calentamiento global, las cosas que pasan en el mundo tan de repente injustas? ¿Tú sientes que los niños y las niñas tienen alguna forma de que eso pueda mejorar o cambiar? Sí, es que también a veces, por así decirlo, los adultos creen también como que los niños no pueden aportar mucho porque son niños, entonces como que no tienen mucha experiencia como en el mundo, no saben más cosas. Claro, tienes mucha razón. Sí, pues como se llama, tiene un nombre bien feo que se llama adultocentrismo, que es como que el adulto está en el centro y es el que puede hacerlo todo, ¿cierto? Pero no es así. ¿Algo más que nos quieras contar, Tabata? ¿En qué te has entretenido este tiempo? Aparte de las clases y esas cosas que son. A veces hago videollamadas con mi papá o con mis amigas ¿Ya? y también participé en un taller de acá como del vecindario que había que crear máscaras con cartón. Ah, qué entretenido. Qué entrete eso. ¿Y te hiciste una máscara? Sí, Sí, qué buena. y también con mis mamás con mi mamá en la mañana en el desayuno vemos Dragon Ball ¿Ya? por una página como de serie antigua, entonces también en la mañana y en la tarde vemos eso y eso también me divierte. Claro. Sí, pues hay que buscar cosas para entretenerse en el día, pues. Y hay que ir Oye, variando. Tabata,
tengo una pregunta. Es que, no sé, como que me gusta porque como que con pocos niños he conversado de esto. Así como, eh, ¿qué pensáis tú sobre como las decisiones que se han ido tomando? Si, por ejemplo, no sé, pues, en las escuelas que les mandan caleta de tarea y como decís de antes, porque de repente tenéis mucho tiempo, así muchas tareas y no tenéis tiempo para descansar. Siento que eso es como una especie de teletrabajo para niños, así, como que es una cuestión así, más o menos. Entonces, es como una especie de rutina súper parecida a la del trabajo. Entonces, y tú tenés 9 años, soy como, no sé, yo siento que a los 9 años uno debería andar jugando nomás. Entonces, ¿qué pensáis sobre eso? Así como, ¿tú creéis que es necesario? ¿Creéis que en realidad debería ser distinto? ¿Deberían haber otras dinámicas? Porque en realidad eso, como que esa forma de enseñar o esa forma de hacer la hicieron los adultos nomás, pues no creo que alguien se haya sentado antes con un niño y le haya dicho, oye, ¿cómo quería aprender? ¿Cachai? Entonces, igual me gustaría escuchar eso de tu parte, pues no sé. Mm, Igual también en mi colegio no nos han mandado tantas tareas, pero igual, Bien, porque eh, igual me gustaría que igual los profesores preguntaran un poco más cómo nos gustaría aprender, como con juegos o otras actividades. claro. Tabata quería hacerte una pregunta. Tú dijiste que los adultos creen que los niños no pueden aportar. Yo tengo la convicción de que los niños tienen mucho que aportar a nosotros porque ellos interpretan de una manera muy sutil lo que está sucediendo. ¿Cómo crees tú que podrías aportar en esta etapa de pandemia, ya, a invitar o a llevar un buen momento estando en casa, invitando a tus amigos que han compartido, por lo visto, el aburrimiento? De alguna manera todos comparten y dicen estar aburridos. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo podías aportar a ese momento de evitar el aburrimiento? Podría ser como que la gente cree más talleres como de reciclaje o cosas así para que también reciclemos y además no nos aburramos tanto. Manualidades o cosas así. Súper. Súper. Más talleres, sí. Y no tantas cosas obligadas, ¿cierto? Como, bueno, no sé, a mí por lo menos yo cuando era chica no me gustaba hacer justo lo que no me obligaban. Y que era a veces leer cosas que no eran las que me mandaban en el colegio. Eh, Oye, Tabata, y bueno, ahora que está todo esto de la tecnología y nos podemos comunicar con la gente a través del computador o del celular, y hay Netflix y hay un montón de cosas, ¿qué otro tipo de entretenciones que tú le puedas sugerir a otros niños, niñas que nos puedan estar escuchando? ¿Qué otro tipo de entretenciones que no tengan que ver con pantallas? Para que les des un tip, así, en qué se pueden entretener, que no sea necesariamente tener que estar viendo una pantalla. También no todos tienen mascotas, pero puedes jugar con tus mascotas o jugar con tu familia. Claro, sí, sí, eso es una gran idea, jugar con las mascotas. ¿Qué más? ¿Alguno más de los invitados tiene alguna pregunta más para Tabata? ¿O Tabata quieres decir algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Yo igual. Ya. Dale. Después Tabata también les va a preguntar a ustedes. Ya, bacán. Oye, Tabata, mira, te cuento, yo soy chincolito en sí, yo hago canciones para no aburrirme, porque igual yo estoy encerrado, entonces no me gusta aburrirme y hago canciones. ¿A ti qué canciones te gusta cantar cuando estáis jugando o cuando, no sé, estáis en la cocina o en alguna parte de la casa? Como que te acuerdes. De repente, ¿podría escribirnos por ahí cuáles son tus canciones favoritas para que las cantemos algún día con fideos con salsa? ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? ¿Cuál es
¿Qué dijiste la última parte que como que se pegó y no escuché también? ¿Que cuál era tu canción favorita para que te gusta cantar? ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? Yo con mi mamá escuchamos un grupo que se llama Mafalda, que por lo general como después de del desayuno nos ponemos música desde el computador a la tele y escuchamos ese grupo que se llama Mafalda. Mira, no lo conocía. No lo conozco. Qué buena, lo voy a buscar. Yo también lo voy a buscar. Sí, yo la anoté igual. Yo también te quería hacer una pregunta, Tabata. Sí, pues. Te quería preguntar, Oye, es bacán buen ese dato, grupo, ¿viste? a mí Hay me que aprender. encanta. Eso quería decir. Mafalda, ¿y de qué estilo es? ¿Qué tipo de música hacen? Es como de rock, más o menos. ¿Y son chilenos? El grupo de música es muy bueno. A mí también me gusta. Son españoles. Sí. Ah, qué buena, ya los vamos a buscar. Yo te quería Sí. hacer una pregunta igual. Como hemos pasado tanto tiempo adentro de la casa, a mí me pasa algo que a lo mejor a ti también te pasa. ¿Has comenzado, o sea, has descubierto, por ejemplo, algunas cosas que antes nunca habías hecho, por ejemplo? Ahora en este tiempo de pandemia, ¿has descubierto que eres capaz de hacer algunas cosas o que tienes otras habilidades que antes no te habías dado cuenta? ¿O has aprendido algo nuevo estando en tu casa, junto a tu mamá, por ejemplo, que no hayas aprendido antes? Eh, He aprendido un poco como hacer la rutina más seguida, porque antes, por ejemplo, se me olvidaba algunas cosas que tenía que hacer en la mañana y ahora las hago rápidamente. O también palabras, porque como hemos estado escuchando música y vemos series, a veces aparecen como con subtítulos, entonces veo las palabras y veo cómo se escriben más o menos. Bueno, Buena. Y también has aprendido, por ejemplo, a hacer algunas cosas, tareas domésticas, ponte tú, así como coser o cocinar o no sé, algo que tenga, o por ejemplo, ver cómo se arregla un enchufe, no sé, cosas de ese tipo. Pintar, que nos han mandado hartas tareas de pintar y la última tarea, que creo que la mandamos ayer, teníamos que hacer una pintura, una pintura surrealista. mira, Oh, qué entretenido. qué entrete. Y también ayudo con mi mamá con las cosas de la casa, a veces a barrer la casa o a barrer el patio, porque los gatos se les cae mucho pelo, entonces estamos todo el día barriendo. Qué buena. Oye, Gracias, Tabata, por tus respuestas. Oye, Tabata, y tú, bueno, me imagino que quieres que luego se termine el encierro, porque ya estamos aburridos, ¿cierto? ¿Cuál sería para ti lo mejor que podría hacer para que mejoraran las cosas, para que la gente estuviese contenta? Un mensaje que tú quisieras dar como desde ti y desde lo que tú sabes de tus amigos y amigas, de lo que sienten y lo que quieren, de cómo hacer las cosas mejor, porque nosotros los adultos y las adultas metemos las patas, no mucho. Entonces, ¿qué consejos nos darías tú como para hacer las cosas mejor, sobre todo mejor para ustedes? Un poco más despegarse de las pantallas igual, porque también muchas
como tareas son como Word y PowerPoint. Entonces, igual como intentar hacer las cosas más como escribir en los cuadernos, o también como para no aburrirse también puedes empezar como rutinas de ejercicio. Es un buen consejo. Buen consejo. Un buen consejo, sí. Tengo Gracias. una pregunta, Tabata. Tú dijiste que sentías que te faltaba tiempo, ¿ya? ¿Tiempo para qué? Para ti, ¿en qué cosas destinar? ¿Qué harías en ese tiempo libre que necesitas? Estaría en videollamada con mis amigas o con mi papá, que cuando tengo más tiempo libre hago esas cosas, pero también ayudo a mi mamá con la casa. Bueno. Gracias, Tabata. Tenemos que considerar todas estas cosas. Gracias, Tabata. ¿Quieres decir algo más? ¿O quieres preguntarnos algo? No. ¿No? Ya. Bueno, ahora voy a pedirles a los invitados e invitadas que están adultas que nos cuenten un poco acerca de lo que están haciendo en el contexto pandemia y bueno, el trabajo, muchos trabajan previamente también en esto, y que nos cuenten más o menos cómo partieron y en qué es lo que están haciendo. No sé si alguna quiere partir o yo le digo aquí ¿Sí? por orden de aparición. Yo quisiera partir. ¿Quién? Giovanna. Ya, Yana. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como ya me presentaron, soy profesora de educación diferencial y trabajo con niñas y adolescentes sordos. Cuando me vi enfrentada a este cambio brusco de escenario, tuve que ponerme en primer lugar en los zapatos de mis alumnos. Cómo poder trabajar sabiendo que tenía que comunicarme directamente con ellos a través de las señas, porque son niños con pérdida auditiva de nivel severo y profundo. Y también ponerme en sus zapatos, o sea, pensar que este escenario de confinamiento ha afectado mayoritariamente a nuestros niños y a los adolescentes. Porque, como lo dijo Tabata, ya no tienen su tiempo destinado a jugar, a compartir con sus pares, que es donde ellos están socializando, donde van aprendiendo. Y, por supuesto, ellos también están absorbiendo todas las inquietudes y los temores de nosotros los adultos. Entonces, es un escenario muy crítico también para ellos. Me tuve que enfrentar también por primera vez a lo que es estas aulas virtuales, ¿ya? Tengo pocos alumnos, así que fue muy fácil poder acceder a través de videollamadas para poder explicarle qué es lo que estaba pasando. Porque si bien nosotros ya nos sentimos aislados a no estar en contacto con nuestra familia, los niños sordos, las personas sordas, tienen una doble soledad, la comunicación. Si bien es cierto, existen solo las noticias con intérprete para los adultos, pero ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Ya? La mayoría de los sordos son hijos de padres oyentes, casi el 90%, y no hay una comunicación dentro de la familia. Por lo tanto, uno tiene que pensar cómo llegar a ellos para poder explicar todo lo que está pasando en su entorno. Fue así como mi primera clase, explicar todo esto del problema del coronavirus, ¿ya? ¿Qué es lo que era el coronavirus? ¿Cómo estaba afectando Chile, nuestro país? Y que ellos se tenían que quedar en casa y cuidarse para no enfermarse. Entonces, lo primero fue pedirle a mis alumnas y alumnos que eligieran cómo trabajar en clase. ¿Qué les gustaba hacer ellos? ¿Ya? ¿Cómo podíamos hacer una clase que se comprendiera? Porque todos los niños de Chile tienen que estudiar el currículum nacional. Entonces, por ejemplo, en naturaleza, teníamos que ver lo que corresponde al cuerpo humano,
Y en la lectura, claramente dice ahí, y se los voy a leer, los ovarios son los que producen los bocitos y tienen forma de almendra y el tamaño de una aceituna. Un niño oyente puede comprender porque él, desde pequeño, recibió todo ese input de información a través de la vía auditiva, a través de la visión, pero un niño sordo no. Entonces, el que logra leer va a ver que dice aceituna y van a asociar solo con una aceituna, nada más. Entonces, explicarle que estas son, ahí se ve, aquí están las trompas, aquí está el ovario, no sé si se logra ver, acá. Tu mano más o menos. Mi mano, ahí está el ovario, ¿ya? Y decirle que tienen forma de almendra. Tienen forma de almendra. Y el tamaño de una aceituna. Si ustedes se dan cuenta, es un trabajo muy concreto, muy concreto. Y no solo en los niños sordos, sino también tenemos que pensar en los niños. Los niños tienen diferentes etapas y tenemos que aterrizar a la realidad de ellos. Como adultos tenemos mucha teoría al respecto y si bien hemos vivido nuestra experiencia como niños, es diferente porque estamos en diferentes etapas, diferentes momentos. Entonces me ayudó muchísimo el poder recopilar la información, las necesidades de mis alumnos, de enseñarles a los papás algunas señas para que se pudieran comunicar en la familia, ¿ya? En segundo lugar, pidieron talleres, pero ellos solicitaban qué querían hacer, ¿ya? Las necesidades. No tenían mascarillas, entonces creamos una linda mascarilla con una historia del coronavirus, por ejemplo, y ahí vamos desarrollando el lenguaje. Y muchas actividades que fueron durante las 2 semanas de vacaciones, porque pidieron no tener vacaciones. ¿Y por qué? Porque necesitaban estar en contacto con alguien que los pudiera comprender y con quienes se pudieran comunicar. Es importante, saco así como a luz lo que dijo Tabata. Primero, ver y planificar de acuerdo a las necesidades que nuestros niños nos plantean. ¿Cómo lo están pasando emocionalmente? ¿Qué necesitan? Su espacio de tiempo libre. Importante. ¿Cómo lo hacemos? Generando una rutina de trabajo. ¿Cómo hacer nuestras clases? Nuestras clases, bueno, tengo que hacerlas en vivo y a la vez desarrollar mi trabajo en forma directa. Cosa que el tiempo de casa sea un tiempo de casa para que ellos tengan su tiempo libre. Claro. Esa ha sido como una forma de poder enfrentarme a esta nueva situación, a este nuevo escenario como docente. Estamos aprendiendo diariamente. Claro. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias a ellos, a los niños. Por ejemplo, hoy tuve una clase de educación física, pero yo no di la clase. Fueron ellos. Eligieron una coreografía y me la enseñaron a mí. Porque eso es lo que querían aprender. Entonces, pienso que en este momento de confinamiento, nosotros, los adultos, tenemos que ponernos en su lugar y también sentir nuestra alma de niña, porque la tenemos. Y divertirnos y compartir con ellos también en una forma de humor. Tengo una clase que les quiero compartir y ya con esto darle el pase a otro de los participantes. Y te voy a preguntar, Tabata, para que tú veas cómo yo trabajo con mis alumnos. Estábamos viendo la higiene corporal y tenía que ver las enfermedades de la boca. Tú sabes cuál es la boca y me puedes mostrar, ¿cierto? Yo te digo, muéstrame la boca y tú me vas a indicar, ¿me muestras la boca? ¿Me puedes mostrar los dientes? ¿Me puedes mostrar la encía? ¿Y tú sabes cuál es la gingivitis? ¿Conoces esa enfermedad? No. No. Eso mismo lo tengo que hacer con mis alumnos, con la diferencia que yo a ellos si les hablo no me van a entender.
Y otra cosa importante, si yo les digo a ellos, les muestro una seña, y si viven en un mundo de familia oyente, lógicamente que no saben lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, tengo que partir así. Acá, no sé si se ve bien, boca. Esta es la boca. ¿Ya? Le muestro. Acá están los dientes. Dientes. Espérate. Vamos a hablar de una enfermedad. Enfermedad. ¿Ya? Y les voy contando, por ejemplo, que la gingivitis es una enfermedad que inflama las encías. Pero yo no lo hago así nada más. Tengo que decir que la gingivitis es una enfermedad que inflama las encías, debilita los dientes y después pueden caerse. Y tengo que mostrar cómo se caen. No es un juego, parece humor, pero miren, los dientes se caen. ¿Ya? Sale un poco de risa, pero es tan solo ser concreto para ellos y la clase se hace muy divertida y vienen muchas opiniones y hay una retroalimentación y logro que comprendan. Ahora, ¿por qué le doy énfasis a esta parte del lenguaje? Porque yo les dije en un comienzo, nuestros niños tienen la capacidad de entender lo que sucede en el entorno, ¿ya? Son nuestro agente social y son aquellos que van a permitir modificar el futuro. ¿Pero cómo? A través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de la expresión. Necesitamos darle la oportunidad a ellos de expresarse, ¿ya? Darle las herramientas de poder darnos a entender todas sus necesidades. Ajá. Y nosotros los adultos desarrollar la capacidad de escuchar. Gracias. Gracias, Ana, que de ahí vamos a pasar a las preguntas porque Chincolito MC tiene que retirarse un poquito antes, parece. Ojalá que no, pero vamos a pasar a Fideos con Salsa, en realidad, que es Marcela. Igual. Y Chincolito, ¿cómo tu nombre no? Chincol. Mira, mi nombre es Víctor Cartagena. Sí. Pero dentro de Fideos con Salsa tenemos la Chercan Radio y ahí mi personaje es Chincolito MC, que creamos canciones a cada semana. Falta Garza Flow, que es la compañera que también inventa canciones. Y me parece bastante curioso proponer música. Qué bueno. Y me gustó haber escuchado lo que dijo Tabata y lo que dijo Ana, porque uno canta y escribe la letra de las canciones y puede intentar hacer un paso de baile y se pueden hacer un montón de cosas con lo que uno va haciendo, y agradezco este espacio para poder conocer diferentes experiencias. Y la Marcela igual me gustaría que presentara el proyecto, si es la lideresa. Si quiere presentar. Yeah. Somos un colectivo. Bueno, la Emma es una amiga de nosotros desde que comenzamos el proyecto, una fan. Le agradecemos su compromiso incondicional. Yo sé que con la niñez, las niñas, por ahí viene su interés y las ganas de que ellos también se sientan mejor. Bueno, les cuento que este proyecto Fideos con Salsa, que por si no lo conocen, mi gato está ahí. Lo voy a contar. Por si no lo conocen, es un canal de expresión para la niñez, para las niñas, que tenemos a través de redes sociales. Tenemos un canal, un fanpage que se llama Fideos con Salsa, y también tenemos un Instagram del mismo nombre. Y a la vez también tenemos un canal de YouTube que se llama Fideos con Salsa igual, y un lugar donde depositamos los podcasts que se llama Fideos con Salsa y está en Anchor. Este proyecto surge en el mes de abril, poquito después que comenzó el tema de la pandemia,
Y fue un requerimiento, bueno, surge a partir de una conversación con amigos de la alcaldía que plantearon la preocupación de cómo los niños desaparecían con la pandemia del escenario, desaparecían de la ciudad, se iban para la casa, digamos. No había, y con eso, digamos, desaparecía sus expresiones, sus cuerpos, sus voces. Entonces tratamos de buscamos ahí algunos pedagogos y comunicadores populares que tuviesen experiencia en educación popular y también con niñas, y fuimos armando, dándole forma a lo que se nos ocurrió que podía ser la mejor forma de generar un puente entre las niñas y generar también un entorno sonoro que les permitiera a ellos poder encontrar algunos productos alojados en la red que ellos pudiesen usar atemporalmente cuando quisieran, digamos, y también pensando que podía ser esto, los materiales que estábamos haciendo, los productos que estábamos haciendo, un apoyo para los mapadres, porque igual nosotros conversábamos que en realidad en esta... está pasando el helicóptero muy bajo, muy abajo por acá, y está alumbrando. Bueno, en fin. Entonces, pensábamos que en realidad los mapadres, las personas los cuidadores, aquellas personas que se hacen cargo de las niñas en las casas, iban a tomar un protagonismo. Y en muchos casos, bueno, yo soy profe también y converso con amigas que no son profe y me dicen, claro, cuando tú eres profesora o profesor, hacer las tareas con tu hijo no cuesta nada porque tú le enseñas lo que tú sabes, ¿sabes? Hola. Pero cuando no eres profesor, cuando no tienes, y aparte de no ser profe, tienes que cumplir. Bueno, ¿quiénes nos hacemos cargo generalmente del cuidado de los niños en la casa, de las niñas? Las mujeres. Y las mujeres, aparte de teletrabajar y criar, tienen que cocinar, ir a comprar, limpiar. Entonces, igual pensamos que podíamos generar algunas propuestas que permitieran que también los padres pudiesen acogerla. Entonces, así como en el espacio tenemos podcast, hacemos un podcast semanal con una temática diferente, ya llevamos como 7, y vamos viendo las temáticas y como el desarrollo de eso en conjunto como un equipo pedagógico. Ya, y después tenemos el equipo de comunicadores que lo expresa, digamos, sonoramente, y también hacemos un fanzine escrito que estamos en trámite para poder hacerlo llegar a aquellos niños que no tienen internet, porque estamos claros que hay... hoy día hablaba con alguien de la MUNI que me decía que hay como 100.000 familias que están en condiciones de pobreza dura acá en Valpo. Entonces, hay un montón de niños que no están recibiendo, que no tienen internet ni siquiera en el celular. Entonces, la idea nuestra también es poder hacerles llegar ese fanzine de alguna forma. Tenemos que resolverlo en esta semana. Estamos haciendo entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la niñez también. Y me quedo por ahí porque en realidad yo creo que a lo mejor ustedes ni siquiera conocen la página. Estamos creciendo de a poquitito. Se llama Fideos con Salsa, para que la busquen por Facebook o en YouTube también. Y yo me quedaría por acá ahora para darle el espacio a la otra. Oye, bueno, antes que y les tengo un aviso.
voy a dar la bienvenida a Gladys González, que se incorporó hace poquito. Estaba ahí en espera y yo no me había dado cuenta que me tuvieron que avisar para que no sé manejar, es nuevo para mí esta plataforma. Entonces tuvo que salir Ana, que había hablado con nosotros, porque permite solo 6 integrantes. Espero después porque podamos hacer de alguna manera para que ella pueda seguir participando. Pero de ahí me salgo yo y ahí entra Ana. Claro, podemos hacer ese enroque. Claro, como tú te tienes que ir, y gracias a Gladys por haberte incorporado, me alegro mucho. Y bueno, y seguimos entonces, porque no sé si te ibas a decir eso, pero sé que este fin de semana lanzan el álbum, no sé cómo llamarlo, Musical. de mis ídolos, de Radio Cherkán, que son Conito, MC y ¿cómo se llama? Garza Flow. La Garza Flow, sí. Sí. Ya, pues les voy a comentar en breve lo que va a ser el musical, ya, porque luego de 7 como capítulo dentro de esta temporada, vamos a lanzar un disco con las canciones que incluye la salsa de Fideos con Salsa, es una salsa, sonido tropical, con una letra que es para bailar en la casa. Viene Emoción y Sentimiento, que es como, hay una beatbox, algo súper simple que podemos hacer en casa, y vamos a rapear, ahí Garza Flow la improvisa. Tenemos la fauna urbana, que es un reggaetón con letra con la fauna de Valparaíso. Tenemos un trap que se llama Velocitrap, para contar la historia de los dinosaurios y algunas cosas con respecto a los años, así como nombrando años y esas cosas, más técnicos. Después nos pasamos a un merengue, que es una parodia de Juan Luis Guerra, de la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Bueno, le cambiamos la letra y cantamos la historia de un volantín cortado. Alguien que estaba comprando un volantín y de repente se le fue cortado y se fue por los cerros, por las quebradas. Entonces es una historia en torno a ir a buscar un volantín. Luego viene un hip hop, que es el rescate de mis raíces, que es la historia de los pueblos originarios de acá. Terminando con Macha Choro Yerizo, que es un rap vals, que ahí improvisa bastante bien la compañera Garza Flow para cerrar este ciclo y poder estrenarlo este domingo, que vamos a hacer el musical con un video en YouTube y todo para que se pueda disfrutar. Y esperemos que ahí lo puedan compartir y que nos manden igual todo lo que sirve. Si de repente quieren mandar pasos de baile, podemos marcar el metrónomo con alguna lucecita en pantalla e ir haciendo pasos a medida que va pasando el pulso, como en conjunto, algo que se puede hacer bien entretenido. También la Tabata, si tenía amigos o amigas que tengan canciones, las podemos poner en el programa, por ejemplo, o si alguien quiere hacer un programa de radio, que se meta nomás, que si quiere mandar un video, ser youtuber o tiktoker, que mande nomás, porque es un canal para poder difundir con el mundo y tener también, ¿por qué no?, un poquito de la visión de una parte desde el adultocentrismo mezclado con la infancia, que la niñez, que necesitamos que participen y ocupen estos espacios como un portal para que se metan. Y ahí estamos esperando a que se metan nomás. Mientras tanto, le damos esta idea, tenemos un musical. Bueno, es genial, me encanta. Yo soy una fan, sobre todo de el único reggaetón que me gusta. Lo sabemos. Oye, bueno, entonces, no sé si tienen, entre ustedes también se pueden hacer preguntas. Yo, libertad absoluta aquí. No sé si Tabata tiene alguna consulta que hacerle a los chiques. ¿No? Sí. ¿Ya? Sobre como el video, ¿cuándo va a ser la fecha? El domingo. Este domingo 5 de julio a las 3 de la tarde, 15 horas. Van a estar en el Facebook de la alcaldía y va a estar en YouTube también. Vamos a buscar la manera de difundir el video y que quede para que se pueda ver cuando pueda, cuando alcance el internet también, que a veces es complicado tener internet. Y te lo podemos mandar especialmente a ti. Igual en el chat podrían anotar esos datos. Ya pues, vamos a anotar.
Ya, bueno, ahora voy a aprovechar de presentar a Gladys, para los que no la conocen. Gladys González Solís es poeta, una connotada poeta, ya ganó un premio importante el año pasado, el Premio Nacional de Poesía Joven Pablo Neruda. Además es investigadora, es gestora cultural, dirige una editorial de Ediciones del Cardo, y dirige, coordina la Feria Internacional del Libro de Valparaíso y también la Feria del Libro Independiente de Valparaíso, cuya próxima versión, digamos, la de agosto, está centrada y dedicada desde y para la niñez. Y además, ahora hace poco, construyó o formó un canal infantil o para la niñez que se llama Liz TV. Así que muchas gracias, Gladys, por haber llegado. Y eso, preguntarte lo que estábamos, la ronda de esta de preguntas era en el fondo contar lo que estaban haciendo, orientado a lo que es yo sé que es por el principio del interés fundamental y el interés principal de la niñez. Entonces, cuéntanos tú ahí lo que tú quieras contarnos respecto a eso. Okay. Buenas noches y gracias por haberme ingresado a la plataforma. Es que yo llegué tarde, fue un error mío. No tenía conexión porque cuando da vueltas el helicóptero, como que mi router empieza a fallar. Así que disculpen por llegar tarde. Y sí, mira, nosotros hacemos la Feria del Libro Independiente de Valparaíso hace ya unos 5 años. Y desde el inicio hubo una preocupación muy importante por la programación infantil, que no abunda demasiado y las cosas que son para la infancia a veces tienen un precio muy alto, ¿no? Y yo creo que también estas preocupaciones tienen que ver desde la extracción social de la que uno proviene, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba un montón de cosas a museos, cosas que fueran gratuitas, también obras de teatro, y siempre estábamos sentados al final. Entonces, como rememorar ese esfuerzo de mi mamá por poder acceder a espacios socioculturales y espacios de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Con muy pocos recursos. Uh-huh. Entonces, luego, casi a la par, empezamos a realizar un festival de literatura infantil y juvenil. Hicimos la primera versión el año 2016, después la segunda en conjunto con la Biblioteca Libro Alegre y luego seguimos postulando fondos, pero no quedamos seleccionados y este año vamos a volver a hacer ya una cuarta versión en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso. Y queremos centrarnos en áreas que son bien importantes en la televisión. Bueno, en la televisión no se toca casi ningún tema importante en cultura, como por ejemplo la infancia trans, que me parece que es súper necesario hablar de esas temáticas para también normalizar estas situaciones. La educación sexual también en la infancia, que es súper importante, y poder realizar actividades inclusivas, donde también haya intérprete de lengua de señas, trabajar con libros braille. Entonces, todo esto confluye en este proyecto de canal Liz TV. Ahí estamos trabajando muchas personas, está María José, Javiera, también te invitamos a ti, Emma, a participar. Como que hay muchas personas trabajando en este proyecto, porque tiene que haber muchas visiones también, para poder ejecutarlo y conocer distintas realidades. Sí. Tengo un problema de pantalla, entonces tengo que mirar aquí ya. Oye, Gladys, y cuéntame, bueno, yo sé que ustedes ya hace un tiempo que vienen dedicando agosto para
dedicado a la infancia, digamos, a la niñez. Claro, coincide con el Día del Niño, pero yo sé que ustedes van más allá de lo que es una conmemoración así comercial. Es como encontrar un momento. ¿Qué esfuerzo especial, más allá de convocar a editoriales que tengan que ver con literatura infantil o juegos que también yo he visto en la feria, qué otro esfuerzo especial hacen ustedes como viabilizando la participación, más que vender o ofrecer un producto para para niñas, sino que la participación de la infancia? Bueno, nosotros en la feria tenemos una programación que va desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es solo para niñas y jóvenes. Entonces hay cuentacuentos y cada feria va teniendo o trabajando una temática. En este caso es migración, la de agosto, que es 1 y 2 de agosto. En las anteriores trabaja con pueblos originarios, leyendas, mitos. Y bueno, están los cuentacuentos que los hace Carolina, que ya es parte del staff de la feria, también está Gabriela Aldunate. Y luego se hacen talleres que tengan que ver con la temática de este cuentacuento, como un trabajo de mediación. Talleres de títeres, donde los niños pueden narrar esa historia u otra que ellos hayan creado. También se realizan múltiples talleres de gráfica, xilografía, de ilustración, creación de personajes. Entonces, siempre tratando de propiciar con los pocos recursos que hay, porque es un trabajo no remunerado el de las ferias, sino que todo va como circulando para poder conseguir actores culturales que puedan realizar su labor, ¿no? Su labor artística. Propiciar ese tipo de cosas. Bueno, y Centex, que nos apoya un montón, ellos, por ejemplo, siempre cuando es el mes del niño, colocan una banda musical, como lo que hablaban de este proyecto de Chincol. Sí, ¿videos con salsa? Y la radio Claro, estuvo, por ejemplo, el año pasado las Lechugas Mecánicas tocando y fue furor porque los niños estaban muy locos, saltaban, porque una muy buena banda. Sí. Y, entonces tratamos de hacer aquello. Y durante esta feria vamos a trabajar con migración, como te contaba, y vamos a hacer nuevamente cápsulas, cuentacuentos, todo en este formato virtual, que es complejo porque se une otro público, pero también queda otro fuera. Por ejemplo, nosotros hicimos muchos nexos con tomas de Viña del Mar, y ellos llegaban con los niños, se quedaban un rato, pero en este caso no se puede hacer eso, ¿no? O sea, está mediado por el internet, que como decían antes, no todos tienen. Entonces se amplía a otras audiencias, pero también las personas que están más precarizadas quedan sin esta posibilidad de entretención o cultura. Entonces ahí estamos tratando de ver qué podemos hacer, ¿no? Donaciones de libros, que es lo que usualmente hacemos en las ferias también, pero esos esfuerzos tienen que venir también desde un Estado que se preocupe por la infancia, ¿no? Y hay una falencia importantísima. Sí. Sí. Gracias, Gladys. Parece que me estaban, no sé si me estaban no, me estaban diciendo que puedo dejar entrar a Ana, pero sí, qué bueno, ya, qué bueno. Ay, disculpa, Ana, que no sabía que se había ido Víctor, o ¿cómo se llama el compañero Chincol? El Víctor, sí. Víctor. Bueno, ahora voy a presentarles a... ¿Está la Connie por ahí o no? ¿O se fue? ¿Se fue la Connie? A ver, espérense. Parece que se fue la Connie. ¿No está? Porque estaba... Connie está... Déjenme ver si...
Parece que se fue la Connie. Bueno, la Connie es era de la escuela que está en Chacana. Y déjenme preguntar si se fue definitivamente o si no. Disculpen. Bueno, ahí esperemos que vuelva Connie. Si no, la verdad es que yo tenía una pregunta para ustedes. Y es en el fondo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también Tabata, me imagino a ti te lo han mostrado en la escuela. Siempre a los niños en la escuela les pasan el decálogo, que es el primero que salió en los años 50, por ahí. Y después se transformó en la Convención de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, ya ha entrado la década del 80, casi los 90, y esta convención fue ratificada por el Estado de Chile el año 90, creo, por ahí, creo que ando ahí por la fecha. Y esta convención, bueno, los países, estados que firmaron, y tiene que ver también un poco con lo que decía Gladys, se comprometen a no solo a respetar y a reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que a fiscalizar el cumplimiento, a viabilizar el desarrollo, el despliegue de estos derechos y a reconocer a la infancia, a la niñez, no solo con derecho o como receptores de protección, sino también como detentores de derechos, ¿ya? Y con opinión y una serie de situaciones. Y hay un derecho que tiene que ver con la protección, y específicamente con la protección y la prioridad en tiempos en catástrofes, ¿ya? Y que es muy claro, de hecho los bomberos también les enseñan y todo, que es en lo práctico, en una situación puntual, por ejemplo, en el caso de un incendio, siempre la prioridad va a ser el niño o la niña, los niños, digamos. Siempre es la prioridad resguardar la integridad del niño antes de los adultos, ¿ya? En el fondo es como salvar primero a los niños y después al resto, ¿ya? Es un derecho que tienen. Y respecto a eso, claramente la pandemia es una catástrofe, ¿ya? No creo que haya que ser, no es algo antojadizo que digamos que es una catástrofe, pero una catástrofe enorme a nivel mundial. ¿Creen ustedes que se ha cumplido esta prioridad con la niñez respecto a salvaguardar su integridad en esta catástrofe? Y puede ser a nivel de Estado, como yendo más allá a un nivel del sistema global que impera. Me gustaría a ver si podemos conversar. Yo creo que la infancia no se resguarda, o sea, son muy pocos los países que tienen espacios de preocupación, servicios, administraciones, de contención o de apoyo a los derechos de la infancia. Yo creo que lamentablemente desde probablemente 3, 4, 5 siglos atrás la infancia se monetiza, ¿no? Antes era el trabajo excesivo, casi esclavitud, ¿no? Infantil, y ahora es la pedofilia. Entonces, siempre cuando hay noticias relacionadas con la infancia, si uno ve noticias oficiales, digamos, resulta que generalmente tiene que ver con algo trágico, ¿no? Muere un niño en el Sename, hay trata de niños, hay trata de órganos, pero si uno se quisiera hacer como un análisis crítico del discurso de los medios respecto a la infancia, siempre tiene que ver con una tragedia. Entonces, yo creo que hay una desprotección total desde que una institución que corresponde al Estado como el Sename no, por ejemplo, investigue las muertes
de los niños, o por qué se pierden los niños, igual que en dictadura, ¿no? Los adoptan en el extranjero. Entonces, yo creo que las organizaciones, los colectivos, las juntas de vecinos, estas personas están desarrollando un trabajo para cuidar la infancia y beneficiar en cuanto a contenidos culturales, derechos cívicos, pero no creo que haya una preocupación estandarizada ni estatalizada para eso. Sí. Oye, ahí volvió Connie. Connie, ¿estás ahí? Connie. Que justo no sabíamos si te había ido o no. Así que vamos a pasar. Bueno, Sí, habíamos es que hecho como una que todo pregunta. se quedó pegado y se salió y me cayó el internet. Habíamos hecho una pregunta que tenía que ver, no sé si la alcanzaste a escuchar. ¿Sí? No. Que tiene que ver con... No. Claro, No, es que prendí el celular. Que tiene que ver con que por ese derecho que es de que la infancia es prioridad en caso de catástrofe. Hay un derecho de los niños que dice que los niños es prioridad. Si creen que en esta situación de catástrofe como es la pandemia se está cumpliendo ese derecho de que la niñez es prioridad, tanto en este estado, en este país, como a nivel global. Entonces podríamos juntar que tú presentaras el trabajo y nos contaras qué piensas al respecto. ¿Estás sin micrófono? Sí, bueno, con respecto a tu ahora sí. Sí. Con respecto a tu pregunta, sí, yo creo que en realidad debiese ser así y sería maravilloso, pero yo siento que no y siento que no solo en un escenario de catástrofe los niños deberían ser prioridad, yo creo que siempre, porque en realidad los niños ahora son adultos luego y eso es como que no se piensa generalmente, o sea, un niño violentado es un adulto luego violento y así un montón de cosas. Entonces, siento que de hecho ya el tener como la idea de que los niños en caso de catástrofe son prioridad es errada, porque deberían serlo siempre, no solo en caso de catástrofe. Y en realidad, y ahora en esta circunstancia tampoco lo son, ¿sí? Porque en realidad, claro, se toman decisiones súper arbitrarias y no se toma en consideración qué pasa con ellos, qué pasa con su salud emocional, qué pasa con un montón de cosas, ¿cachai? Y en realidad, en las de general, o sea, tampoco podemos esperar que un Estado que no toma en cuenta ni siquiera no sé, su base como productiva, que serían como trabajadores y gente así, va a tomar en cuenta tampoco a niños, ancianos, personas que para ellos no son productivas tampoco. O sea, como que quizás, según como yo en realidad, esa es como la razón por la que en realidad las medidas estatales no son, los niños no se encuentran como prioridad. Contándote un poco de lo que yo hago, yo pertenezco a un proyecto educativo que se llama Crecer en Tribu. No se escucha. No se escucha. Me apago. Connie, no se escucha. Cerró el micrófono. El micrófono. Y ahora sí. Ahí se había apretado como el botón. Te decía que les decía que pertenezco como a un proyecto educativo que se llama Crecer en Tribu, enfocado en la primera infancia. En la tribu hay niños han habido niños desde 6 meses, que era la Violeta la más chica, hasta 2 años, ahora ya el León es el más grande.
junto con el Luciano también. La Katara es la más chica, pero están bordeando así entre los 5 y 2 años, así. Es la primera infancia. Nosotros tenemos un enfoque de pedagogía, así como un modelo educativo que nos ha inspirado, no lo seguimos como al pie de la letra, porque el mismo indica eso, y se llama Pedagogía 3000. La Pedagogía 3000 está enfocada o sea, postula la idea en realidad de que estamos viviendo un cambio generacional. O sea, los niños de hoy no son los niños que fuimos nosotros y que fueron nuestros padres y para atrás. Entonces, y pasa que estamos viviendo un cambio generacional, y como estamos viviendo un cambio generacional, esta generación no es en realidad la indicada para enseñar a la próxima generación, porque es un cambio de estructura casi mental en realidad. O sea, los niños leen distinto, hablan distinto, tienen otra cosmovisión de repente incluso. Entonces, respondiendo a eso, la Pedagogía 3000 pone como centro al niño o a la niña o al niño. Se fue. Se cayó la... Pucha. Tienen mala conexión. O sea, me dijo que estaban como más o menos la conexión. Qué lata. Bueno, la esperamos. Seguimos, Marcia, entonces, tú con la pregunta que hice, no sé si... Sí. Bueno, en realidad concuerdo con lo que dijo también la Connie, que en realidad si no se respetan los derechos de los niños en tiempos de supuesta normalidad, menos se van a respetar ahora. Por ejemplo, un botón de muestra. La ciudad no está pensada, bueno, no está pensada ni para las mujeres, ni para los niños, ni para las niñas, ¿no es cierto? O sea, observemos alrededor y veamos, las cosas están hechas para la altura de los niños. Hay mensajes puestos a su altura. Respetamos, por ejemplo, el derecho que tienen ellos de un medio ambiente limpio, ¿ya? Dentro de la ciudad hay áreas dedicadas a la recreación, ¿ya? De las niñas, ¿no? En una ciudad como Valparaíso, que es una ciudad patrimonio y todo, no hay grandes espacios dedicados para ellas. Entonces, claramente ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que son de alguna forma expulsados de la ciudad. O sea, ellos tienen que jugar donde se pueda, ¿cachai? Entonces, ellos se acomodan, qué sé yo. Por otro lado, ponte tú, está el tema, volviendo al tema de la catástrofe, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la alimentación. Y sabemos que las canastas duran 15 días. Y hay mucha gente que no tiene en este momento trabajo, no tiene redes, están almorzando en ollas comunes, ¿ya? Entonces, si no se resguarda el derecho a la alimentación, que es un derecho, pero básico, claramente no hay una prioridad. Que, bueno, sabemos que igual es un problema estructural, entonces es como complejo que se resguarde la niñez en un sistema tan cruento como este, ¿no es cierto? Ahora, yo creo también que en el ámbito privado ocurre algo similar, porque digamos que las necesidades de las niñas, no estoy hablando de la necesidad de comer, de dormir, sino que la necesidad, por ejemplo, de conversar con alguien, de contarle lo que le está pasando. Yo creo que lo último que va a hacer la mamá que está ultra cansada durante el día, o bueno, uno busca los espacios generalmente. Pero a veces cuando se tienen muchas urgencias que resolver a nivel doméstico, o hay muchas crías también, es complejo,
puede, por ejemplo, responder a las necesidades de las niñas. Ahora también hemos sabido que en esta época recrudecen los casos de maltrato y abuso igual hacia los niños. Y eso ocurre en el seno del hogar. Entonces, ¿quién está? Y tú cachai que en una sociedad como la nuestra está levantando la mano a la Tabata, así que voy a terminar al tiro. En una sociedad como la nuestra, lo que pasa en la casa del vecino como que no me incumbe y no, o sea, como no tenemos un sentido muy comunitario de vida, bueno, hay algunos espacios donde sí, como que los problemas de BIF o cosas así se resuelven puertas adentro, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente la respuesta es no. La Tabata quiere hablar. Tabata, tienes que activar tu micrófono. Lo que pasa es que la Connie dice que ya está lista por el chat. Ah, Pero ya. que Ah, perfecto. Ya, gracias, Tabata. Connie, ahora estás... habíamos seguido la conversación. Gracias, Tabata. Ahora puedes Sí, continuar. está bien. Les contaba yo que sí, que bueno, el enfoque que tenemos en la escuela era el enfoque según el desarrollo de los niños, ¿cachai? Y en realidad hay un libro que a mí me gusta caleta, que se llama El maestro ignorante. Y en realidad lo recomiendo mucho porque insta a no creernos mejores en el fondo por lo que sabemos y a darnos como el tiempo igual de creer que nosotros no nos sabemos todo, pues, ¿cachai? Y de que aunque no lo sepamos, igual podemos enseñar, pues, ¿cachai? Y eso da una perspectiva totalmente distinta a la enseñanza y al relacionarse igual, porque en el fondo, como adultos, o nosotros desde niños nos criaron pensando que no sabíamos, ¿cachai? Hasta que llegamos a ser adultos. Y resulta que cuando somos adultos nos damos cuenta que tampoco lo sabemos todo. Y pasa eso, porque en realidad el niño o niña sí puede enseñarnos, independientemente de que, no sé, tenga 2 años, 3 años, 4 años. Cualquier reflexión es algo que otra persona y otro individuo está reflexionando que yo no lo he hecho. Entonces, ya desde posicionarnos desde, no sé, pues desde que ellos tienen que jugar y de que nosotros tenemos que hacer otra cosa, es distinto. Pues, o sea, como que ya nos estamos poniendo como en un, no sé, incluso en otra plataforma. Entonces, yo creo que para relacionarnos como con niños, tenemos que conectarnos nosotros con nuestros niños, porque como con todo lo que se nos ha quitado en algún momento al pasar los años, y volver a ser niños, y volver a jugar, volver a hacer un montón de cosas, y en realidad es la única forma de poder seguir aprendiendo y de poder seguir relacionando con los niños y las niñas desde su perspectiva y con simetría, que yo siento que es lo más importante cuando nos relacionamos con personas de menos edad, en verdad, porque pasa lo mismo con personas de más edad. Claro. Incluso de repente siendo adultos como que ya decimos ya, pero somos 2 adultos, hablamos, cuando en realidad los niños son súper civilizados para conversar. Entonces como que siento que teniendo esa perspectiva, cualquier proyecto se puede sacar adelante, sobre todo si es educativo. Y bueno, nosotros en realidad estamos aprendiendo a hacer escuela, a hacer tribu en el fondo, pues, con los chiquillos y todo eso.
despertó la Viola y está tomando teta. Eso. Ya, gracias, Connie. Quisiera, Sí, igual que eso. hola, quisiera hacer un aporte, bueno, en relación a la pregunta que hiciste, claramente no están garantizados los derechos de los niños. No solo en el punto que tú aludes a lo de catástrofe, sino de, como decía también Marce, la alimentación, la educación, una vida tranquila. Pero yo no quiero ahondar en lo que falta, sino que en lo que podemos hacer. Tenemos que reconocer y legitimar el conocimiento de nuestras niñas. Tenemos que tener relaciones horizontales y de respeto. Y también tenemos que pensar que cada uno dentro de nuestras labores que estamos cumpliendo en diferentes organizaciones o estamentos, somos adultos referentes. Y al decir eso, porque aprendemos de modelos, pienso que podemos enfocar talleres pensados no solo en los niños. Yo les quiero compartir una experiencia que surge en base a las necesidades, como les decía, de mis alumnos, alumnas y sus familias. Se creó un taller, ¿ya? El taller El arte te atrapa, pero fue un taller familiar, un taller en que si presentábamos un dibujo o compartíamos el rato de dibujar una fruta, estaba dibujando la mamá, estaba el hermano, estaba la tía, con una técnica libre, etcétera, pero compartíamos ese momento en donde tú puedes mostrar que tienes la capacidad de escuchar al otro, de apreciar lo que hace, la expresión, ¿ya? Y también el cierre fue muy, ¿cómo podría explicar? Bonito, porque generamos en cada casa un museo. Ellos, como familia, le escribieron un nombre a la sala familiar y presentaron todos sus trabajos. Entonces, la idea era que ellos presentaran sus trabajos, hicieran un video y después estamos trabajando con mi hijo en generar este museo familiar itinerante, que ha sido a raíz de este trabajo en conjunto. Tenemos que ponernos en el lugar de niños y de los niños, y para ellos tenemos que nosotros estar con los niños, ¿ya? Hacer actividades con ellos, ¿ya? Así vamos a poder garantizar, en la medida que la familia, el círculo cercano, respeta y garantiza sus derechos, el Estado, así con mayor razón podemos exigir al Estado que garantice los derechos también, ¿ya? Y también aprender que en este espacio de confinamiento, porque hablamos de derechos, pero es muy importante los deberes. Y también en este momento de confinamiento, como decía Tabata, que fue un encanto cuando compartía su experiencia, ayudo a mi mamá, estoy barriendo el patio, saco el pelo del gato. Son pequeñas responsabilidades que van formando nuestro futuro, ¿ya? A nuestro futuro que sí tiene un aporte, que sí van a modificar, gracias a este crecimiento que parte en una familia, independiente del tipo de familia, pero parte en el centro del hogar en donde cada uno en estos momentos se encuentra. Y nosotros, no por casualidad, es una causa que nos hemos encontrado en este conversatorio de la niñez, porque son los que más necesitan la ayuda, comprensión y respeto de los adultos para poder guiar un buen desarrollo de seres sociales, de seres que van a poder participar, y lógicamente tenemos que legitimizar todo su conocimiento y su experiencia. Gracias. Gracias, Ana. Yo quería acotar algo respecto a lo que tú decías, que si existen los derechos de niños, niñas y adolescentes y no los deberes, porque en realidad no existen los deberes. Tienen el derecho a ser educados en el ejemplo de la responsabilidad y de los deberes en el hogar y del respeto al prójimo y de ser bondadosos y bondadosas y ser honestos y colaborar. El derecho a ser educados en el ejemplo y en la formación a esas cosas. Por eso no se habla de deberes de los niños, niñas y adolescentes. Es una cosa que está estipulada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, Tabata, que si tienes algo que aportar al respecto, ¿quieres opinar? ¿Quieres hacer una pregunta?
Ya estamos medio a pasar harto rato, vamos a ir cerrando y voy a revisar las preguntas, a ver si es que hay alguna que podamos... Hay saludos, genial, saludos, qué bueno escucharlos. Qué alegría escuchar a una niña opinando sobre este tema, los felicito. Tabata, buena, ahí, eso va para ti. Lilith manda carita. Islaine. Acá dice, la Gigi dice, yo quiero que hablen los adultos invitados de cómo se puede revertir la norma de que el adulto tiene la experiencia y por tanto las niñas o niñas deben seguir las mismas normas que transita el personaje mayor. Como el determinismo, digamos. Me imagino que tiene que ver con eso, como de que, sí, como lo que mencionaba Connie anteriormente. No sé si se referirá a eso. Dice, ¿cómo se puede revertir el determinismo, al parecer, del ejemplo y del comportamiento posterior? No sé quién quiera responder eso. ¿Alguna de las invitadas? Revertir. Es complicado, es un tema complejo ese, pues también tiene que ver como con lo llamada resiliencia y factores externos. Si quieres puedo iniciar la ronda de respuestas. ¿Ya? Sí, sobre la norma, ¿no? Yo creo que también ahí los adultos tenemos que también hacer un trabajo personal de reparación de nuestra propia infancia. Creo que eso es fundamental, tanto para poder relacionarlos con los niños, con las niñas y con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay un cambio que se produce en las relaciones interpersonales. Y a veces no es tan sencillo, ¿no? A veces uno ya de adulto se da cuenta de ciertas cosas o ciertas normalizaciones que de pronto producen quiebres, ¿no? Y en conjunto con eso, yo creo que también es bien importante mirar hacia atrás y cómo se educaba hacia atrás, ¿no? Hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con infancia, eliminar el adultocentrismo y colocar al niño o la niña como generador de su propia experiencia pedagógica. Por ejemplo, antes se usaba mucho en las escuelas el tener un diario escolar, ¿no? Donde los niños escribían en un periódico, tenían imprentas también. La educación anarquista también, una de las bases era esa, ¿no? El enseñar no solo desde la tecnificación, sino también desde la propia experiencia artística y la experiencia del entorno. Entonces, como lo que decía anteriormente Marcela, que entablar discusiones sobre el medio ambiente, sobre los espacios limpios, los espacios de juego, esas son instancias que permiten a los niños tener su propia voz, ¿no? Ser más críticos con el entorno, también con los adultos. Y tal vez es importante eso, también volver a modelos más sencillos de educación. Y el estudio de campo, yo creo, el trabajo de campo, perdón, me parece que es fundamental que los niños puedan salir a visitar otros espacios, ir, por ejemplo, a espacios rurales, y los niños de espacios rurales a ciudades, como ir cambiando también el paradigma que de alguna forma normativiza el crecimiento, el desarrollo y el propio pensamiento. Claro. Dar más, en el fondo es como abrir el abanico de posibilidades para que esta cosa como que es una condena se rompa, digamos. Claro, sí. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niña a mí me hacían jugar con timbres de papa, ¿no? Que eso es algo súper sencillo de hacer, ¿no? De hacer en casa. Pero claro, hay toda una industria de los medios que tiene que ver con el exceso de consumo, con el hiperconsumo. Entonces, de pronto en las casas esas cosas
no se hacen porque el paseo es ir al mall, ¿no? Entonces yo creo que es volver a lo sencillo, a los materiales que se tienen en el hogar, y como decía Ana, que sea una educación co-constructiva, o sea, tienen que estar los padres, los cuidadores, o en consonancia con eso también, pues tiene que ser un cambio estructural. Cierto. Sí, pues. Bueno, a ver, voy a seguir con las preguntas, no sé si quiere... Yo quería acotar ¿Sí? algo. ¿Sí? Sí, Dale. no, que yo creo que está muy ligado al horizonte de sociedad que queremos construir, ¿no es cierto? Porque de alguna forma eso va a determinar cómo vamos a criar, cómo queremos criar, o sea, bueno, están las crías propias, digamos, pero también están las de la comunidad y los profes tenemos a cargo también otros niñas, niños, niñas, ¿no es cierto? Pero también hay una pregunta que plantea un profe bastante sabio relacionado un poco con que una vez lo planteaba en un seminario y nos preguntaba, ¿qué necesitarán saber los niños en 30 años más, los que se están educando ahora, considerando que estamos frente a una catástrofe, una crisis medioambiental, por ejemplo, una crisis energética? ¿Qué cosas necesitarán? Tabata, te pregunto a ti también, ¿qué crees tú que va a ser necesario que tú sepas hacer cuando seas mayor? Porque a lo mejor pensamos que tal vez escribir manuscrito no nos va a servir, pero tal vez va a ser importante saber escribir a mano, o saber, por ejemplo, tejer, o saber cultivar nuestros alimentos, porque las condiciones en las que vamos a vivir van a ser distintas. Entonces yo creo que de alguna forma eso también va a determinar el tipo de relaciones que vamos a tener entre todos, como en la sociedad que estamos construyendo. O sea, las niñas no van a ser solamente personas que tienen que obedecer, sino que también tienen que aportar y pensar, o sea, pueden aportar mucho con respecto a que en el mundo en que quieren vivir. Y yo también quería tocar otra cosa que tiene que ver con que la niñez, la etapa de la niñez es una etapa súper especial. O sea, la inocencia que tienen, por ejemplo, las niñas, cómo nosotros somos capaces de resguardarla, de guardarla de alguna forma el máximo tiempo posible. Que ellos puedan, no es que vivan en una burbuja, pero sí que por ejemplo, se conecten con la fantasía, se conecten con mundos interiores, se conecten con la sensibilidad, con la creatividad, cuestiones que de alguna forma la sociedad en la que vivimos, me fui para otro lado, pero tenía que decirlo. Pero creo que son súper importantes más que de pronto demandar de los niños que tengan un rol súper relevante. Yo creo que eso o sea, tenemos que tenerlo, y las personas que tenemos una postura política ante la crianza y la educación, tenemos que considerarlo. Sin embargo, creo que esto otro igual es súper relevante. Súper. Es como resguardarle ese mundo, esa frontera indómita de la que habla una escritora, ¿cierto? Ese mundo en donde ellos fantasean. ¿Cuántos niños hoy en día no tienen esa posibilidad? Ahí me quedo. Sí. Bueno, Dale nomás, Ana. bueno, la verdad es que había anotado algunas ideas en relación a lo que conversó Gladys y Marcela. Todo aprendizaje parte de la experiencia previa de los niños y eso genera un aprendizaje significativo. Entonces, considerando eso y el entorno y en el contexto en que estamos viviendo, como lo dije anteriormente, tiene mucho que aportar.
¿ya? Tenemos que dar esa oportunidad. Quizás somos los adultos que estamos en la mayoría cerrados a abrirles las oportunidades. Tenemos mucho que aprender de todos, de todes. Siempre estamos en relaciones con personas, comunicándonos, aportando, retroalimentándonos. Gracias, Tabata, por tu punto de vista, por lo que tú nos has enseñado hoy, de que tenemos que darte tu tiempo, tu espacio para que descanses, ¿ya? Que consideremos las necesidades. Creo que faltan estas instancias de conversatorio con los niños para poder abordarlo de una manera más a su altura, porque muchas veces como adultos queremos hacer mucho y buscamos diferentes estrategias. Podemos tenerlas, pero si no tenemos la base que son realmente las necesidades de ellos, de ellas, ¿ah? Quizás no vamos a poder, como dirían por ahí, dar con el palo al gato, ¿ya? Tenemos que aprender a abrir y a escuchar a todos. A todos. Es de los niños. Por lo tanto, generar conversatorios, generar espacios de información de ellos mismos. Todos sabemos que cuando aprendemos de un par, ese aprendizaje significativo queda y lo podemos recordar y hacerlo nuestro, ¿ya? ¿Y por qué no los niños pueden generar ese espacio? Yo a veces me preguntaba, y se lo dije a mí un día cuando estábamos viendo todo este informativo de que había que quedarse en casa, que teníamos que lavarnos las manos, generar el espacio y que los mismos niños entregaran la información a sus pares. Qué significativo sería. Pero los adultos no estamos dando esas oportunidades. Es solo abrir oportunidades para que ellos puedan demostrar que tienen toda y mucha más capacidad para poder crecer juntos y para poder enfocar este camino nuevo que nos estamos enfrentando a este nuevo escenario, que estamos buscando soluciones, pero ¿en base a qué? A soluciones individuales. Tenemos que ver un trabajo colaborativo en todos los aspectos, en escucharnos. Eso quería aportar. Gracias, Ana. Ya vamos a cerrar porque es tarde y aparte Tabata también y todas tenemos que descansar. Y para cerrar me gustaría que terminemos, no sé, ¿qué les parece? Con alguna, porque en el fondo el nombre del conversatorio es las niñas como prioridad para el cambio social. Y no sé si ustedes creen, yo creo que sí, que donde hay niñas siempre hay alegría y es algo positivo, entonces terminar con algo positivo, porque en el fondo por algo ustedes hacen lo que hacen, porque tienen esperanza, me imagino, porque tenemos esperanza de que haciendo se puede cambiar aún con las condiciones estructurales asiagas y tremendas que parecieran que fueran un gigante enorme con el que no se puede luchar, pero me imagino que, y eso me gustaría algún mensaje quizás para los niños, quizás para los adultos o algo que nos diera fuerza para seguir resistiendo. Y para terminar, así cortito para que terminemos. Hay una fábula de Iriarte que se llama El banquero y el profesor. Y se trata de un banquero que humilla a un profesor por pobre. Y luego viene una gran catástrofe y el que activaba... Gladys, espérate, hay un ruido, les pido por favor que cierren sus micrófonos porque hay un ruido de algo de fondo que no permite que se escuche bien. Ya, gracias. Ahora sí. Ya. Bueno, y el que ocurrió una catástrofe y el que activaba la comunidad y el que tenía el conocimiento para poder reconstruir todo era el profesor, ¿no? Y el banquero nadie lo quería porque había sido avaro y muy malvado con todo. Entonces, como que esa fábula yo la leí cuando niña y siempre la recuerdo, ¿no? Cuando veo noticias complejas. Y, por ejemplo, ese tipo de lecturas es interesante trabajarlo con niños y niñas y que ellos vayan desarrollando una visión del futuro a partir de
desde el pasado, ¿no? Como hacer esas revisitaciones, creo que es muy importante. Ujú. Sí, son Bueno, lindas y las fotos. sí, entonces ese es un buen ejercicio quizás para trabajar con niños. Ujú. Gracias, Gladys. ¿Y alguien más? ¿Alguna más? Tabata, también tú estás participando en esta finalización, por si acaso. Mira, yo le hice recién escribí un poema para Tabata y para todos los niños de Valparaíso. Me inspiraste, Tabata. Y dice así: siendo niña, yo puedo soñar, alcanzar las estrellas y con la luna bailar. Gracias, Tabata, por hacerme recordar que siendo niño, con mi corazón abierto, el mundo puedo cambiar. Para ti, con mucho cariño, y para todos los niños que nos acompañan. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Tabata o Marce, porque Connie se nos arrancó. Creo que nos la robó su guagua. No sé cuál de las dos quiere el mensaje final. Sí, más que nada invitarles a todos para el día domingo a conectarse para escuchar el musical, porque eso yo creo que es una música hecha desde el corazón, digamos, y inspirada en Valparaíso y en lo que está pasando ahora. No está hecha por niñas, pero está hecha para niñas y para los que mantenemos como el corazón, digamos, de niñas, ¿ya? Así que todos invitados para el día domingo, pues que se conecten con nuestro fanpage. Igual se va a transmitir a través va a haber un live por el Munivalpo, que es la página de la municipalidad, ¿ya? Eso, O si y no, muchas con gracias. salsa mejor. Ya, es que es lo mismo, es lo mismo. Tiene Ya. otro nombre, es lo mismo, pero es lo mismo al final. Y nada, pues agradecida de que nos hayan invitado y nos gusta mucho este formato de conversatorio. Yo creo que les vamos a copiar el formato. Está súper bueno. Y te vamos a invitar, Emma. Ya, vamos a invitar a todas a participar. Muchas gracias. Gracias, Marce. ¿Y Tabata, te quieres despedir? Como quieres, si no quieres, está bien también. Puede hacer así nomás. Que si es que pueden, intenten como pensar cosas como talleres o algunos concursos para que se puedan hacer en familia y compartirlos con los vecinos y vecinas como para hacer algo para que la familia se conecte en la cuarentena. Bueno. Gracias, Tabata. Ya te escucharon las niñas, las chiquillas aquí y los que te están escuchando también en sus casas. Así que con esto les agradezco un montón que se hayan conectado, a la invitada, al invitado que se fue y nos vemos en el próximo conversatorio el próximo viernes. Muchas gracias y chao. Chao. Chao.